Bendiciones, de regreso con ustedes, el pastor Luis Morales. En esta ocasión quiero hablarte de un tema bien importante. Hemos estado haciendo videos interesantes y estuvimos haciendo pues lo del este personaje que salió de Hillsong. Después estuvimos haciendo uno sobre el suicidio de este otro pastor en Los Ángeles. Hicimos el último que fue sobre Benny Hinn. Y en esta ocasión quiero hacer un video bien totalmente diferente, ajeno a problemas de otras personas. Y quiero hablar un poco sobre el año judío, el año 5780. Todos los años a mí me gusta hablar sobre el año judío que estamos viviendo. ¿Por qué me interesa y por qué me gustaría que veas este video lo más que puedas? Muchas personas ven un pedacito, pero a veces se pierden lo más importante. Nosotros en América vivimos pues en base al calendario solar, calendario gregoriano, que fue un calendario ajustado ahí por el año 1500 y pico. Cuando se ajusta el calendario gregoriano, llegamos a la conclusión de que Cristo no nació en el año 0, sino que nació 3 años antes del año 0, con el ajuste que se le hizo al calendario. Aquí en América conocemos el calendario maya. Los musulmanes tienen su calendario musulmán y los judíos tienen su calendario hebreo. La cosa es de que cuando Dios comienza la creación, Génesis 1:1, en el principio, Dios lo primero que Él crea es el tiempo. Dice en el principio. Principio quiere decir tiempo. Cuando Dios crea el tiempo, entonces automáticamente tiene que surgir un calendario, que es el que va a medir los días, va a medir las semanas, va a medir los años. Entonces cuando nosotros nos vamos a la Biblia, el Dios que hizo este universo, el Dios que hizo el Génesis, es el Dios que hizo el calendario, o sea, el que da, es el calendario que nosotros debemos de seguir, y el calendario que va pegado a las profecías bíblicas es el calendario hebreo. Dios no va a venir a juzgar la tierra en base al calendario maya, no va a venir a juzgar la tierra en base al calendario gregoriano, sino en base al calendario judío. Por eso es importante que cada septiembre, cuando viene el cambio de año judío, nosotros entendamos qué es lo que para el pueblo judío significa este año. Este año en el que acaba de entrar el pueblo judío es bien interesante porque acaba de terminar la década de los 70, 5770 a 5779 fue la década de los 70. Entonces, la década de los 70, o sea, 70, el número 70, en hebreo corresponde a una letra, y es la letra Ayin. Y Ayin en sí, en hebreo, es la forma de la Ayin original, antigua, es un ojo. Entonces, Ayin en sí, para el pueblo de Israel, significa ojo. Lo interesante que la década que estamos comenzando ahora, del 80 al 89, es la década que es tipificada con la letra Pei. La letra Pei en sí para el judío significa boca, aparte de que significa 80, tiene el valor numérico de 80, significa boca. Entonces, que quede claro, año 5780 es simbolizado por los judíos por la letra Pei, que en sí significa boca. Me estoy valiendo de algunas notas porque no quiero dar información errada. Esta letra tiene el valor, como ya les dije, de 80, la letra Ayin tenía el valor de 70 y dijimos que su significado es boca. Vamos entendiendo eso. La letra para la década anterior, pues es la letra Ayin, que en el video te va a aparecer cada una de estas letras, y dijimos que su significado era ojo. Entonces, década anterior, ojo; década en la que estamos ahora, boca. Para nosotros, los hijos de Dios, ojo significa visión. También para el pueblo judío significa visión. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que antes de nosotros hablar, tenemos que ver. Nosotros no podemos, porque si nosotros hablamos sin ver, entonces vamos a estar hablando inventos personales. Antes de profetizar, nosotros debemos de tener la visión de lo que vamos a profetizar. Todo profeta tenía que estar apegado a la Biblia, y en base a eso la persona tenía que profetizar. Y la Biblia, pues usted sabe,
es la palabra de Dios y la vemos y la profetizamos. Entonces es peligroso hablar sin ver las cosas como Dios las ve, porque entonces, como dije, estaríamos hablando nuestros propios disparates. Debemos ver qué es lo que Dios está haciendo en estos tiempos, qué es lo que Dios hizo en la década pasada y qué es lo que va a hacer después para nosotros entonces hablar. Porque estamos hablando de que esta es la década de la boca, o sea, se calcula que este va a ser un año profético donde Dios va a lanzar profetas, donde Dios va a lanzar predicadores, porque es esa la década. Pero no son profetas ciegos, no son predicadores locos, tienen que ser predicadores y profetas que estén apegados a la visión de Dios. Quiero dejarte con un versículo bien interesante, está en 1 Samuel capítulo 19, verso 20. Dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una campaña de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba ahí y los precedía. Este es un versículo que está en 1 Samuel 19:20. Si lo lees con cuidado, está hablando de un momento donde se está profetizando. Lo interesante es que está Saúl, que siempre caminó alejado de Dios, está Samuel, que siempre caminó pegado a Dios, y los dos profetizaban. Entonces, cuando nosotros agarramos todas las letras en hebreo de ese versículo y las sumamos, tenemos 5,780. Mira qué interesante. Exactamente el año en el que acabamos de entrar ahora. O sea que este es un año profético, esta va a ser una década profética. La iglesia tiene que alinearse con lo que Dios nos está diciendo en su calendario. Si en hebreo nosotros tomamos ese valor, es importante que usted entienda que ese versículo, al sumar todo, nos va a dar 5,780. En otras palabras, 5,780 tiene que ver con una activación profética para este año y para esta década. Entonces, vemos que el corazón de Saúl no era correcto. Cuando usted lee la vida de Saúl, se va a dar cuenta que su corazón estaba desviado y profetizó Saúl. Lea la Biblia y lo vamos a ver profetizando, pero profetizó mal. Entonces, esta década del 80 al 89 será una década profética, pero también al mismo tiempo debemos de entender que si va a haber una activación profética, el diablo no se queda dormido. El diablo va a hacer su activación de falsa profecía. Entonces, cuando Dios le preguntó a Jeremías qué veía, este le dijo, veo una rama de olivo. Póngale mucha atención. Dios hablando con Jeremías, boca de Dios, boca de Jeremías. Dios le pregunta, ¿qué ves? Década del 70, década del 80. Jeremías 1:11, mire lo que dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Entonces, primero Dios le pregunta, ¿qué ves? Él le dice, veo una vara de almendro. Después Dios le dice, profetiza. O sea, Dios, si va a lanzar profetas, va a lanzar profetas visionarios. Estamos cansados de profetas chuecos, de profetas que dicen disparates. Dios va a comenzar a hablar gente que entienda los tiempos, va a comenzar a lanzar profetas que entiendan la palabra, que profundicen en la palabra, que sepan discernir qué es lo que Dios nos está diciendo. Entonces este era el principio del ministerio profético de Jeremías cuando Dios le pregunta, ¿qué ves? Entonces comenzó viendo algo que Dios le mostró antes de comenzar a ser activado como profeta. Entonces, para que el profeta sea activado, tiene que comenzar viendo lo que Dios le da para ver. Entonces, Dios después le dice, habla, y él habló. Dios le dice, habla, y él comenzó a profetizar. Y Dios también le advierte a Jeremías de que van a venir falsos profetas. Quiero que le ponga atención a este versículo, le va a aparecer ahí, Jeremías 23:21. Dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé. Mire lo que dice. Yo no los envié, yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto,
habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ponga atención, en los tiempos que Jeremías está diciendo esto, el pueblo entero se había apartado de Dios. Exactamente lo mismo está ocurriendo en nuestros tiempos. El ser humano se ha apartado de Dios. ¿Cómo Dios quiere aproximar su pueblo a Él en los tiempos de Jeremías? Activando a un profeta. ¿Qué es lo que Dios va a hacer en estos tiempos? Dios va a comenzar a activar profetas. Lo que este versículo nos enseña es bien interesante, y es que la visión profética le da una palabra al corazón de la gente, aún aquellos que no creen, porque el pueblo, como leímos en el versículo, está apartado. Pero Dios dice, si te hubieras alineado conmigo y le sueltas una palabra, ellos se hubieran vuelto a mí. Interesante. Entonces, una palabra que hace que la gente se aparte de caminos malos es esa palabra que fue dada directamente por Dios. Entonces, el problema de estos profetas fue el intentar ejercer el oficio de profetas sin escuchar la palabra de Dios y sin recibir una visión de parte de Dios. Se desvió todo y comenzaron a profetizar mal al pueblo. Dios se enfada con ellos y la cosa, en vez de mejorar, empeora. Esta década debe ser una década donde todo mejore, pero cuando vienen los falsos profetas y comienzan a enredar el pueblo y engañarlo, en vez de que las cosas mejoren, pueden empeorar. Entonces, un profeta que venga de Dios, como vemos aquí, tiene la intención de cambiar el corazón. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en esta década? Cambiar el corazón de la gente y que la gente se alejen del mal. Y eso solamente lo vamos a lograr predicando la palabra, profetizando la palabra, soltando la palabra de Dios. Eso es lo que acabamos de ver que Dios está hablando con Jeremías. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia haga en esta década. Que nos levantemos como predicadores, que Dios levante profetas entre nuestras congregaciones. Dios además quiere que prediquemos su palabra, y de esa manera también el corazón de la gente va a ser transformado. Profecía, predicación, transformación. Entonces tal vez tú dices, yo no tengo el don profético, pero todos somos llamados a predicar la palabra. Cuando tú sueltas una palabra, aunque sea una palabra prometedora para alguien, soltaste algo profético. A mí me ha pasado, no voy a mencionar nombres, pero en una ocasión a una cantante muy conocida le hablé a su esposa y le dije, he sentido de parte de Dios que tu esposa va a quedar embarazada. Y me recuerdo cuando él me dijo, si ella te escucha, pastor, se va a enfadar contigo, porque creo que ella no estaba ni pensando tener hijos. A los 3 meses ella salió embarazada. O sea, cuando uno suelta una palabra, Dios la respalda. Entonces, si no sueltas lo que Dios te reveló, porque eso es lo que tenemos que soltar, estarás soltando cualquier invento que salga de tu corazón o que salga de tu cabeza, pero no va a salir del corazón de Dios. Entonces, esta es una década donde el pueblo de Dios necesita estar conectado con Él para que dé la profecía correcta. En cuanto al año 2020, que es el que vamos a entrar a partir de diciembre, recuerda, el pueblo hebreo ya entró, ¿verdad? A finales de septiembre entró en su año 5780. Nosotros vamos a entrar a nuestro nuevo año, de acuerdo al calendario gregoriano, a finales de diciembre, que va a ser el año 2020. Todo el mundo está hablando del año 2020, porque si usted analiza el tema óptico, 2020 es visión perfecta. Pero visión 2020 quiere decir ver claro desde la distancia. Eso es lo que significa una visión perfecta, a la distancia. Entonces, nuestras nuevas generaciones, si usted se pone a ver la juventud de hoy, los jóvenes de nuestros días, no ven claro a la distancia. Los jóvenes de hoy están enfocados en hoy, si acaso mañana. Ayer, hoy y mañana, pero no les interesa el año que viene, no les interesa la década que viene, no les interesa de aquí al año 5789. Están enfocados en el hoy, como dije, tal vez mañana. Y este mundo se ha convertido en una sociedad donde todo mundo tiene una visión corta. Y eso no es lo que Dios nos está anunciando con esta década que viene. Él quiere que tengamos una visión larga. Andar solo buscando placeres y no conectarse con Dios quiere decir que no le están apuntando
a lo grande que Dios tiene para ellos. O sea, el que busca placeres, el que busca asuntos a corto plazo, no está viendo el cuadro completo que Dios nos quiere mostrar. Entonces debemos comenzar a invertir en el reino de Dios y ver a corto, a mediano y a largo plazo. Este es un tiempo donde la gente debe de entender que no hay nada mejor que invertir en el reino de Dios, ¿verdad? Ese es el consejo que Dios nos dio a través de Jesús, donde ni el oín ni la polilla lo corroe. Jesús lo vemos en el Nuevo Testamento, que lloró por Jerusalén en sus días porque no podían ver. El pueblo de Israel estaba ciego, tenían al Mesías, al Hijo de Dios, y ya lo tenían en la lista para crucificarlo. No lo pudieron reconocer. Si nos vamos a Mateo 23:37, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros de Dios, que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Jesús se encontró con un pueblo parecido al pueblo que tenemos hoy. Entonces, allá vino Jesús en persona. En Jeremías fue Jeremías el que Dios usó, pero en esta década Dios nos quiere usar a nosotros. No podían ver el tiempo de su visitación, no pudieron ver la visitación de Jesús. Habían estudiado la Biblia, habían estudiado las profecías y no las habían entendido porque nunca se habían conectado con Dios para que Dios revelara la visión que Él tenía para el mundo. Entonces no entendían qué era lo que estaba pasando porque no entendían los tiempos. Igual que como la gente está en estos días, no entienden los tiempos. Ni la iglesia está entendiendo lo crítico que es este momento. Estamos en días finales y esta debe de ser una década donde la gente cambie la perspectiva del tiempo y de la vida a una perspectiva eterna. Ya no pensar que venimos a la tierra, nacimos y vamos a morir y nada más. Debemos de despertar a la realidad de que así como vivimos 9 meses en el vientre de nuestra madre, morimos a estos 9 meses y nacimos a los 70, 80 años que vamos a vivir en el vientre de la tierra, y va a llegar un momento en que la tierra nos va a expulsar de este vientre y nos va a mandar a un vientre eterno. Eso debemos de entenderlo. La Biblia dice en Isaías 55:11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Oiga lo que habla Dios de la palabra, década de la palabra. Veamos qué dice. Dice Dios que sale de mi boca. O sea, Dios no quiere profetas que saquen palabras de su boca, que salen de sus bocas. Tienen que soltar palabras que vienen de la palabra de Dios. Igualmente, si vamos a predicar Biblia. No vamos a predicar un mensaje que atemoricemos a la gente, que en base a temor la gente quiera entrar en una relación con Dios. No, tienen que entrar en una relación con Dios en función a que entienden el mensaje de Dios en su palabra. ¿Te recuerdas de la historia de Moisés y Aarón? Moisés no quería hablar. Entonces Dios le dice: a Aarón hablará en tu lugar. Moisés le viene con cuentos al Señor. Entonces Dios se busca una boca. Esta va a ser una década también donde Dios está llamando a muchas personas que Dios los levantó por 10 años, 5 años. Dios los ha llamado a predicar, a abrir células, a predicar el evangelio y no lo han hecho. Dios va a levantar otras bocas en esta década, bocas que estén dispuestas. Éxodo 7 del 1 al 2 dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Mire qué complicada se puso la cosa solo porque Moisés no quería. Le dijo: bueno, está bien, yo te voy a hablar a ti, tú hablas con Aarón y Aarón va a hablar con Faraón. Qué pérdida de tiempo cuando los hijos de Dios no están dispuestos a abrir su boca y predicar el mensaje de Dios. Dios le dice a Moisés que Aarón será su profeta.
¿Ah? Dios le va a hablar solamente a Moisés, pero es Moisés quien tiene que ahora pasárselo a Aarón y Aarón quien tiene que pasarle el mensaje a Faraón. ¡Qué pérdida de tiempo! Dios siempre ha andado buscando bocas, una boca que hable su palabra profética. Esta es la década donde Dios quiere comunicar su visión al mundo como pocas veces antes, como en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma. En los tiempos de Noé, Dios andaba buscando que alguien le predicara a ese mundo antes de que viniera el diluvio. Antes de Sodoma, Dios andaba buscando quién hablara a Sodoma antes de que viniera el juicio, Sodoma y Gomorra. En los tiempos de Nínive, Dios levanta a Jonás para que vaya y le predique a Nínive. En los tiempos de Egipto, Dios busca a Moisés y a Aarón para que hablen con el pueblo. Dios siempre se ha valido de gente que ponga su boca al servicio de Dios, pero que lleven el mensaje divino y no el mensaje humano. Su palabra saldrá de aquellos que se dejen contratar por Dios como profetas. Los que estén conectados con Él, aquellos que le temen, esos son los únicos que van a poder comunicar la palabra de Dios. Eso es lo que deduzco de este Salmo 25:14. Mira lo que dice Dios. La comunión íntima de Jehová, o sea, la gente con la que Dios habla, dice, es con los que le temen. O sea, Dios solamente habla con gente temerosa. Gente que no es temerosa de Dios, Dios nunca le va a hablar. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Dios hace conocer a los hombres y mujeres que le temen su pacto, qué movida Dios va a hacer, el mensaje que Él quiere que lleven para que estos se lo lleven al pueblo. Esta es una década de la gente temerosa de Dios. Muchos se sumarán a ese equipo en esta década, ya sea predicando, ya sea profetizando. Un equipo de gente que no son cristianos que pierden el tiempo, que han entendido que debemos de ser radicales. Década de gente temerosa de Dios, gente que no está dispuesta a jugar al evangelio. Esta es una década donde la palabra de Dios no debe de ser olvidada por los cristianos especialmente, para que recojan polvo las Biblias en los baúles de los carros, en los asientos de atrás o quién sabe en qué parte de nuestra casa. Este es un tiempo donde Dios quiere que estudiemos la palabra de Él. Que los profetas se muevan por la palabra que sale de la boca de Dios. Pero si no la estudiamos, vamos a hablar cualquier cosa. Esta va a ser una década donde muchos cristianos asumirán la responsabilidad de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Siempre que los profetas se activan, viene persecución. Esto es algo que debemos de entender. No solamente va a haber profecía, sino que va a ser una década de falsos profetas. No solamente van a haber falsos profetas, va a ser una década también de persecución al cristiano, persecución al profeta. Y por lo tanto, esta va a ser una década donde tenemos que estar atentos a que el enemigo tampoco se va a quedar dormido. Siempre que ha habido persecución, el pueblo profético vio la mano de Dios. Y esta será una década donde también vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver falsos profetas, vamos a ver persecución, pero siempre que se levantaron profetas, se levantó Dios y activó su mano en favor de los profetas y en contra del enemigo. Esta será una década donde veremos el efecto de la semilla de mostaza. Algo pequeño se convertirá en algo grande. Esta será una década de gente de fe que activará la palabra de Dios. Programémonos para esto, usted que me está escuchando. Será una década donde muchos misioneros serán enviados hasta los últimos rincones de la tierra. Debemos agitar la palabra y la fe al grado de decirle a los montes, muévete, como dice el Nuevo Testamento, y se moverán. Esos montes pueden ser la persecución que estamos viendo ahora sobre la familia, sobre los principios familiares, la agenda gay que estamos viendo, que se ha levantado como nunca antes, el aborto que se ha levantado tremendamente en el mundo entero, el ateísmo, el humanismo. Esos montes
los podemos activar y esos montes los podemos mover en esta década. Hablemos en esta década palabras proféticas a nuestros hijos. Declarémosle cosas positivas a nuestras esposas, mujeres, a sus esposos. Declaremos cosas positivas sobre nuestros ministerios, sobre nuestras familias, sobre tu empresa, sobre tu trabajo. Algo bien interesante, que esta es la década del 80. El número 80, muchos de nuestros parientes quizá tengan ahí por esa edad y pensarán, 80, ya tengo 80, yo creo que mi mamá por ahí anda. Entonces, yo creo que se acabó el tiempo basado en el Salmo 90:10. Quiero leerte este salmo. 70 son los años que se nos conceden. Algunos incluso llegarán a 80, pero hasta los mejores años se llenarán de dolor y de problemas. Pronto desaparecen y volamos. Si leemos todo el Salmo, nos damos cuenta que el contexto habla de aquellos que no están bien con Dios, de una generación que no cree en Dios. No está hablando del pueblo de Dios. Para mí, lo que Dios nos está diciendo es que esta será una década donde veremos a no creyentes llegar a su fin e hijos de Dios siendo bendecidos con largura de días, si es que activamos la palabra profética, si es que nos rendimos al servicio de Dios. Si leemos Proverbios capítulo 3, verso 2 al 4, dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalos a tu cuello, escríbelos en tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Eso es algo profético de parte de Dios para aquellos que verdaderamente nos activemos a servir al Señor. Dios no tiene problemas para aumentar vida, siempre y cuando Él y la gente encuentren gracia, según el versículo, y buena opinión en nosotros. Recuerde, Dios tiene que encontrar gracia en nosotros. La gente tiene que encontrar gracia en nosotros. Dios tiene que tener una buena opinión de nosotros. La gente tiene que tener una buena opinión de nosotros. Esta es la década donde tenemos que vivir lo que predicamos. Y esta es la década donde vendrá largura de días, como dice el versículo que acabamos de leer. Moisés comenzó su ministerio a los 80 y a los 85 Caleb declaró que aún estaba fuerte para seguir peleando y tomando territorio del enemigo. Eso lo tenemos en Josué capítulo 4, verso 10 en adelante. Yo creo que en esta década veremos a pastores y líderes que a sus 80 estarán fuertes como Caleb y no le van a tener miedo, no les va a temblar el pulso para ir y arrebatar cosas que Satanás le ha robado a la familia, que Satanás le ha robado al ministerio, que Satanás le ha intentado robar a Dios. Esta será una década donde la edad no nos detendrá, la edad no nos va a determinar. Lo que nos va a determinar es el servicio que nosotros le prestemos a nuestro Dios. Esta será una década donde vamos a conquistar territorio que aún estaba por conquistar. Ese territorio que en la década anterior no la pudiste conquistar, esta es la década donde van a ser conquistados. Pero tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar de manera de pensar. Esta es una década de retomar conquistas que en el pasado no habíamos podido lograr, conquistas que dejamos a medias. Y quizá te rendiste y Dios ahora te dice, no te rindas, que viene una década donde tienes que creer en lo que un día creíste y te habías rendido sobre eso. Hacer las cosas como las hizo Moisés, hacer las cosas como las hizo Ruth, como las hizo Booz, como las hizo José, como las hizo Josué, como las hizo Abraham, como las hizo Esther, como las hizo Daniel, los 3 hebreos en Babilonia, como las hizo Mardoqueo, como las hizo nuestro Señor Jesucristo. Esta es la década donde tenemos que sacar el pecho por nuestro Señor Jesucristo. No tenerle miedo a la persecución si es que vamos a predicar la palabra de Dios. Esta es una década donde vamos a ver conversiones. Esta es una década donde vamos a ver que el pueblo que se había extraviado va a volver a encontrar el camino.
Lo dejamos hasta ahí. Bendiciones, y eso es lo que esperamos para este 5780 para nosotros en nuestro calendario 2019-2020. Cosas maravillosas, creámoslas, que esta es una temporada profética. Dios me los bendiga y espero que este video les haya edificado. Te pido que por favor le des clic allí al canal de YouTube y te suscribas y que lo compartas. Compártelo en Facebook, compártelo en tu Instagram para que más personas sean bendecidas con este tema. Bendiciones y hasta pronto.